Bueno, don Diego Armario, es evidente que frente al terrorismo, que es el único enemigo que tiene el Estado democrático, se supone que todos, piense uno lo que piense ideológicamente, deberíamos estar unidos. O sea, el único enemigo común que tenemos las sociedades democráticas, en este caso, es la delincuencia y el terrorismo. Y lo que llama la atención es que este atentado ha provocado división dentro de la sociedad española. División entre las versiones que han dado políticamente un partido y otro, o las personas afines a un partido y otro, división incluso entre las asociaciones de víctimas del terrorismo. Y lo más llamativo de todo esto es que después del juicio, después de todo lo que ha ocurrido, hay más preguntas que respuestas. Se supone que cuando un juicio está en marcha y cuando después de la fase de instrucción se hace el juicio oral, se sacan conclusiones y la sociedad más o menos puede estar tranquila si ve que la justicia, las instituciones de la justicia han conseguido castigar al culpable. Pero 8 años después sigue habiendo dudas. No de si aquellos eran culpables, que yo estoy absolutamente convencido, porque confío en la justicia de este país, que los que se sentaron en ese banquillo tenían mucho que ver con lo que ocurrió, evidentemente. Pero a veces ocurre, y yo siempre hago referencia al juicio del asesinato de los marqueses de Urquijo, cuando la justicia dijo que Rafael de la Torre, solo o en compañía de otros, y no definía quiénes eran los otros, había sido el autor de los asesinatos de los marqueses. Yo creo que aquí se le puede aplicar la misma reflexión judicial. Los que están en el banquillo, los que han sido condenados, o en compañía de otros, que no sabemos quiénes son, fueron culpables. Y luego está la pregunta del millón, que es la que cuando se plantea hay quienes reaccionan mal. Es como si se estuviera buscando una especie de unanimidad en relación a este tema. ¿Quién inspiró esos atentados? Porque evidentemente de haber sido ETA, que no se ha demostrado, pues no hay que preguntar quién está detrás de ETA, ya lo sabemos, y qué busca ETA. Pero si es cierto, como parece, que los autores eran islamistas, ¿eran unos traficantes de marihuana? ¿O había alguien detrás que inspiró, instruyó, dio medios, dio estrategia y dijo en qué fecha había que hacer el atentado? Esas preguntas, 8 años después, aún no hay respuesta. María Ponte. Yo quiero matizar 3 cuestiones. La primera es que efectivamente el sumario que dio lugar al juicio del 11M, al famoso juicio del 11M, donde se condenó a una serie de personas por su participación en los atentados, se cerró, pero se abrieron 11 procedimientos por el juez del Olmo en el 2006. Esos 11 procedimientos han ido dando sus frutos. Es decir, en las investigaciones del 11M no solo se ha condenado a los que resultaron del macroproceso, sino que se ha ido condenando a más gente. Ese sumario, son unas diligencias previas que están en el Central 6, sigue abierto. Y cada vez que hay alguna investigación o algún elemento de prueba nuevo, va a esas diligencias, es como una especie de fondo de saco. De ese sumario, de esas diligencias que siguen abiertas en el Central 6, se han derivado, por ejemplo, la condena recientemente, en la que hemos estado compartiendo acusación, José María de Pablos y yo, contra los huidos de Leganés, contra los huidos de los atentados, quien ayudaba a los huidos de los atentados. En ese sumario se han cursado varias órdenes de detención contra diferentes islamistas y han sido condenados 3 personas fuera de nuestro país por su participación en los atentados del 11M. Es una falacia decir que el 11M se ha cerrado en falso, porque no está cerrado, porque está abierto. Lo que ocurre es que el macrojuicio fue una serie de personas de las que estaba clara su participación, por lo menos para llevarles a juicio, y tenía que cerrarse ese sumario, esa parte del sumario, para que esas personas no permanecieran eternamente en una investigación judicial. Entonces, primera premisa. El 11M no está cerrado, se sigue investigando y continuamente llegan providencias o llegan datos de diferentes servicios policiales extranjeros y españoles en la que van cruzándose muestras de ADN, huellas de gente que van deteniendo a lo largo del tiempo y sobre todo en diferentes zonas del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que lo que más me duele a mí es, después del enorme esfuerzo que supuso el juicio del 11M para todos los operadores jurídicos que estábamos. Éramos más de 52 abogados, había 3 jueces, luego estuvimos en el Supremo.
en la que revisaron la condena 12 jueces más, 12 magistrados, y después el Constitucional, que ha resuelto todos los recursos de amparo interpuestos por los procesados. Yo creo que ni el 10% de la población española se ha leído una sola línea de la sentencia de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, cuando están hablando de la mochila de Vallecas y que si no está clara la mochila de Vallecas y tal, la sentencia dedica 20 páginas a explicar por qué considera esa prueba válida. Entonces, creo que los grandes agujeros, las grandes dudas que tiene la población española es porque directamente no se lee la sentencia. Yo entiendo que es una sentencia de 800 folios, pero hay una parte que es la valoración de la prueba, que está a partir de la página 500, que está en un lenguaje muy sencillo y muy comprensible al alcance de todo el mundo y que recomiendo que se la lean, antes de opinar sobre la validez de una prueba. ¿Tú, María, no tienes ninguna duda? Sobre Yo nada no tengo de lo que hemos absolutamente dicho. ninguna duda, ni de la actuación judicial. Los testigos rumanos, todo esto no te, no, también no hay te que tener en cuenta. ¿No te sugiere que tendríamos que seguir avanzando en el trabajo judicial? El trabajo judicial se sigue haciendo. Otra cosa es la interpretación que de ese trabajo judicial hacen diferentes medios de comunicación. Es decir, lo que pasa en un juzgado y las personas que estamos dentro de una declaración, al día siguiente, yo la mayoría de las veces me quedo boquiabierta de cómo se trata ese tema en prensa. Entonces, por eso recomiendo la lectura de la sentencia y por eso recomiendo acudir directamente a las fuentes judiciales. Los jueces se explican a través de sus sentencias y ahí hacen sus razonamientos. El estar criticando continuamente a la magistratura sin leer su trabajo o sin leer la explicación de por qué han llegado a esa conclusión es opinar, es calumniar. En muchos casos es calumniar. Tercera cuestión que quiero concretar. Sí se ha averiguado el tipo de explosivo. El tipo de explosivo está clarísimo, es dinamita. No se puede confundir el tipo con la marca. La marca son marcas de diferentes tipos de explosivo, cuyos componentes, cuyos aditivos, y esto me lo han explicado los TEDx, desaparecen al explosionar. ¿Qué ocurre en una explosión? En una explosión desaparecen los aditivos, no se sabe la marca. ¿Por qué? Porque no se puede determinar o diferenciar esa marca. Es como, lo expliqué el otro día también en otro sitio, es como un perfume. El perfume es de jazmín, eso sería el tipo de explosivo. Pero la marca, que si es de Guerlain o si es de Dior, eso nunca se va a poder determinar en un explosivo explosionado, porque en la explosión desaparece la diferencia entre marcas. En el 2004 los análisis de TEDx dieron dinamita tipo goma y en el 2007 dieron dinamita. Ese es el tipo de explosivo y lo que le pedía el tribunal a los peritos del 11M era que determinara el tipo, no la marca, porque el tribunal sabe muy bien, y porque lleva muchos años juzgando y viendo juicios sobre atentados, la marca nunca se puede determinar en explosivo explosionado. Lo que explotó era dinamita. Sí un rebaje respecto a que eran contaminaciones lo que en un principio... La metenamina que fue... Es que es un componente, por ejemplo, de un antiséptico urinario, la metenamina. Es que no tiene ninguna relevancia en el tipo de explosivo. Y no hay ningún tipo de explosivo que se pueda determinar por la metenamina. Sin embargo, es una sustancia sin embargo, que no María, tiene importancia. Uno de los mejores expertos que hay en este país en materia de explosivos, ¿quién? Iglesias, sostiene... el señor Iglesias tiene mucha menos experiencia que los TEDx de la Guardia Civil y los TEDx de la Policía, que han analizado muchas más veces los explosivos. Vamos a escucharle a ver qué es lo que dice. Venga. Cuando nosotros iniciamos la pericia, pedimos una muestra de titadín, porque era un compuesto sospechoso, muestra que nos remitió la Guardia Civil, de un alijo que habían incautado a la ETA en Cañaveras 15 días antes. Pues bien, hicimos la analítica de ese compuesto y observamos que aparecía dibutil eftalato. Por lo tanto, aparte de ser un componente ubicuo, es además tan específico del agomado seco, entre comillas, como lo puede ser del titadín. Por lo tanto, considero que la sentencia en ese punto científicamente es insostenible. José María de Pablo, ¿qué opinas tú? Vamos a ver, yo sobre todo lo que tanto Diego como María habéis dicho ahora, hay una cosa que ha dicho María que es una verdad
muy importante que la gente efectivamente no conoce. Cuando se discute sobre si hay que reabrir o no hay que reabrir el 11M, claro, lo que está abierto no se puede reabrir, y es cierto que el 11M lleva abierto desde el año 2004, y que efectivamente cuando se juzgó en el año 2007 a una serie de personas fue porque iba a vencer su plazo de prisión provisional y había que juzgarlas a pesar de que no se había concluido la investigación. Es cuando se dedujo testimonios, se abrieron nuevas diligencias previas que siguen abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y se continúa investigando. Y ha habido muchos más procedimientos, no solo los que ha mencionado María, también ha habido incluso procedimientos investigando las irregularidades que ha habido en la fase de instrucción. También la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que yo represento, ha estado presente también ya en 2 procedimientos contra funcionarios policiales, también investigando esas irregularidades. Uno de ellos, el juicio del ácido bórico, en el que la sentencia sí explicó que no se había cometido un delito, pero sí se había cometido una falsedad en documento, y que correspondía además, incluso la propia sentencia pedía que se instruyera un expediente sancionador contra estos policías. En cuanto al tipo de explosivos, es cierto que en una explosión desaparecen los aditivos, ¿no? Pero lo que explica no solo el perito Iglesias, sino incluso los peritos de la policía y de la Guardia Civil explicaron, los explosivos tienen componentes, y dinamitas, hay muchas marcas de dinamitas, y conocer la marca de una dinamita, o por lo menos poder descartar algunas marcas de alguna dinamita en una explosión de un atentado terrorista, puede ayudar mucho a una investigación. Por ejemplo, si hay una dinamita que es la gomado seco, que no tiene nitroglicerina, y aparece nitroglicerina en los focos de los atentados, pues evidentemente no sirve para descartar la gomado seco. O si aparece un componente que no tiene el titadín, no sirve para descartar el titadín. En la pericia de explosivos del 11M, y porque así también estaba establecido, no solo se buscó el tipo de explosivo, sino que también se buscaron los componentes. Pues esto lo declararon, y prácticamente una sesión del juicio fueron los propios peritos, tanto de la policía, de la Guardia Civil, como los peritos independientes, para explicar que habían buscado qué componentes había, y que la principal dificultad que se habían encontrado era las pocas muestras que existían. Por lo tanto, el que haya unos componentes otro sí que diferencia, y es una pena que por la desaparición de pruebas y por la desaparición de piezas de convicción, de esos restos que recogieron los TEDAS en los trenes, no se haya podido llegar más allá de los componentes de ese explosivo, que es algo que reconoce la propia sentencia. Virginia Ródenas. Bueno, antes tú mismo hablabas de que hay que quitarse prejuicios. Yo, que he asistido a numerosos juicios con motivo de atentados de ETA, donde las explosiones han sido numerosas y ha habido tal, nunca se ha hecho un estudio tan pormenorizado de los explosivos ni de nada. Y vamos, no hace falta ser en fin, estar encima de ello, sino que cualquier ciudadano español es consciente de esta realidad. Porque yo lo que pregunto es, ¿qué se persigue con esta investigación minuciosa? Yo sé lo que se persigue desde los medios de comunicación, porque desgraciadamente asistí a esa trinchera informativa desde el primer minuto. Pero, ¿qué es lo que se persigue? Porque hablabas de no tener el prejuicio. Intentando saber eso, ¿a dónde queremos llegar? Es que yo quiero saber a dónde se quiere llegar con que si el componente explosivo y tal. Para mí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho María, lo comparto totalmente. Creo que sigue abierto. Hemos escuchado antes a la propia forense de la audiencia decir que incluso se están volviendo a valorar a personas que siguen, o sea, que hasta ese punto sigue abierto el proceso, el caso. Y yo lo que quiero es a dónde se quiere llegar con esta historia, porque al principio lo que se quiso llegar era a que había sido ETA. Esta era la única razón del estudio y de la vuelta y vuelta y vuelta sobre los explosivos, que no se ha hecho ningún otro atentado como en este caso. Hombre, yo no sé en el caso de los periodistas, yo soy abogado, y al menos yo, el mandato que tenía de mis clientes que eran víctimas del atentado, no era condenar a ETA, condenar a Al Qaeda, condenar al Grapo, era averiguar la verdad, y era saber quién ha matado a mi hijo, era lo que a mí me pedían las víctimas. ¿Por qué intentábamos un análisis pormenorizado de los explosivos? Pues porque queríamos saber quién había matado al hijo de nuestros clientes. Y en el caso del 11M hay una diferencia muy importante con otros atentados de ETA en la investigación de los explosivos. Y es que en otros atentados de ETA, habitualmente, esos explosivos habían sido analizados por la policía científica. Cuando el juez Gómez Bermúdez, el tribunal del 11M, da esa orden de volver a analizar, que lo da el tribunal del 11M,
y de volver a hacer ese análisis es porque faltaba un análisis hecho por la policía científica. Desgraciadamente se hizo 3 años después, cuando ya muchos componentes habían desaparecido, las pocas muestras que quedaban habían sido lavadas con agua y acetona, etc. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos en nada, en 1 minuto y algo.